un poco de ejercitación de capa de transporte. Vamos a ver algunos ejercicios de la práctica. Y también vamos a ver algo de capa de red. O sea que eh, vamos a hacer de esa manera. O sea que es como que hoy día veríamos un poco sobre ejercitación de la parte de control de flujo, control de congestión, temas como esos en la capa de transporte. El jueves que viene seguiríamos con ejercitación de capa de transporte, pero ya veríamos ejercicios de la segunda parte de la práctica. La semana, y bueno, y además veríamos un poquito más de capa de red este jueves. Y el martes de la semana que viene veríamos haríamos un parcial modelo, digamos. Bueno, y el jueves de la semana que viene es el parcial. Entonces esa sería la organización de los horarios, digamos. En el parcial habíamos dicho que iba a entrar todo lo que se dé hasta esta semana inclusive. Eso es lo que habíamos dicho. Pero bueno, ahí voy a ver yo, voy a ver cómo están las cosas y bueno, ahí tomo la última decisión. Pero lo que habíamos dicho era lo que se enseñara esta semana. Claro, que entraba todo transporte y la primera parte de capa de red y bueno, y también capa de aplicación, todo lo que se vio de capa de aplicación y también todo lo que se vio en la introducción. Esos son los temas que entran en el primer parcial. Pero lo de capa de red se los quiero refinar. Este jueves, ahí les voy a decir más precisamente cómo va a ser la parte, cómo se va a hacer con capa de red, ¿sí? Qué es lo que se va a evaluar, cómo se va a evaluar, ese tipo de cosas. Cuánto se va a evaluar de capa de red. Eh, pero la idea es que, ¿por qué estoy dividiendo en dos la ejercitación de capa de transporte? La idea es que aquellos que no han visto toda la teoría, al menos los videos de la teoría y las filminas, que vean lo que les falta para el jueves. Así el jueves seguimos haciendo ejercitación de la segunda parte, digamos. Creación y liberación de conexiones, el tema de duplicados retrasados, el tema de gestión del temporizador de retransmisiones, todos esos temas que son la segunda parte de la práctica. Bueno, la idea es que ustedes, los que no lo hayan hecho, que vean los videos, que vean las filminas de esa parte para el jueves que viene, ¿sí? Así pueden participar, digamos, de la resolución de los ejercicios de esa parte. Bien, entonces vamos a comenzar haciendo algunos ejercicios de capa de transporte de la primera parte de la práctica. Entonces vamos a comenzar con el ejercicio A. Ahí lo voy a copiar. A ver. Ah, me copió sobre el dibujo. A ver, voy a copiar de nuevo. Oh, a ver, ya lo copio. Bueno. Ese sería el enunciado. Y ahora, opa, el enunciado. Voy a copiar la figura del ejercicio. Bien. Entonces el ejercicio dice, considerar, o sea, tienen que imaginarse que tienen dos máquinas conectadas en los dos extremos de Estados Unidos, costa este y costa oeste. Y bueno, y hay dos cables, digamos. Por uno viajan segmentos de la costa oeste a la costa este, y por el otro viajan segmentos de la costa este a la costa oeste. Y bueno, y da algunos parámetros, como que uno tiene, digamos, se mandan paquetes de 1500 bytes, y el RTT es fijo, es de 30 milisegundos, y la tasa de transferencia es un gigabyte por segundo.
de velocidad de transferencia. Y el ejercicio pide cuán grande tiene que ser el tamaño de ventana, se supone que en el emisor, para que la utilización del canal sea mayor a 98%. O sea, que queremos una eficiencia de aprovechamiento del canal superior al 98%. Entonces esto es, acá nos estamos refiriendo a protocolos de tuberías, o sea, cuando un host manda una ráfaga de paquetes antes que les llegue una confirmación de recepción. Entonces, es un problema de utilización de canal. Bueno, hay un alumno que está sugiriendo usar una fórmula. A ver, justo se fue el... Bien. Está sugiriendo K por L sobre T menor o igual que RTT. Es parecido, ¿sí? No es exactamente eso, porque la fórmula es... te faltó poner usar el 0,98, que es el porcentaje de utilización del canal. Eso, hay otro alumno, Matías Mario Vera Gramajo. Él está proponiendo correctamente, está planteando correctamente la ecuación a usar, digamos. ¿Sí? Ahí la voy a copiar en la página de ejercicio. O sea que para protocolos de tuberías, la fórmula de utilización del canal que vimos es U igual, bueno, a eso que escribió el alumno en el chat, que es K por L sobre R dividido RTT más L sobre R. Bueno, pero esa fórmula se podía usar bajo ciertas suposiciones, o sea, no es que se pueda usar siempre. Hay que tener en cuenta que el RTT tiene que ser fijo, que acá se cumple, o sea que... y los paquetes tienen que ser todos de igual tamaño, también se cumple eso. O sea que, en principio, se puede usar la fórmula por lo que dice el enunciado del ejercicio, ¿sí? O sea, tenemos RTT fijo, todos los paquetes son del mismo tamaño, entonces se puede usar la fórmula que vimos en clase, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, hay que reemplazar los valores en esa fórmula, digamos. Y reemplaza y despeja y obtener el tamaño de ventana. En esa fórmula, ¿qué representaría el tamaño de ventana? A ver si indican en el chat. El K, perfecto. Gracias, Serpa. O sea, acá tenemos que obtener un K tal que se cumple esa inecuación. O sea que hay que despejar el K. El K va a ser una cantidad de segmentos, ¿sí? Se supone que el tamaño de ventana tendría que ser de ese tamaño, digamos, esa cantidad de segmentos. Bueno, bien. Entonces ahora hay que despejar, bueno. Entonces podemos hacer una cuenta, calcular L sobre R primero. Vayan calculando L sobre R en segundos. A ver cuánto les da. L sobre R en segundos, ¿sí? Vayan haciendo ustedes la cuenta, ¿sí? Y me dicen en el chat cuánto da en segundos, ¿sí? Que L sobre R, reemplazando los números que tenemos, digamos, va a ser 1500, bueno, son bytes, y vamos a dividir por 1000, bueno, un gigabit por segundo. Bueno. Entonces dijimos que hay que expresarlo en segundos.
Bueno, fíjense que tenemos, lo que estamos dividiendo está expresado en bits y lo de arriba está expresado en bytes. La idea es que todo esté expresado en la misma unidad, o sea, que todo, por ejemplo, que todo esté expresado en bits. Entonces, necesitamos expresar 1500 bytes en bits. Entonces hay que multiplicar por 8, ¿no? 1500 por 8. Un gigabit. Bueno, nosotros estamos expresando en bits arriba, entonces tenemos que expresar en bits abajo. Entonces, giga es 1000 millones, ¿no? Entonces es 1000 millones de bits por segundo. Bueno. Ahora vamos a poner puntos. Bueno. Estos serían bits y estos serían bits por segundo. Bueno. Podemos... Bueno, 1500 por 8 es 12.000, ¿no? Dividido 1000 millones. Ustedes vayan haciendo también las cuentas, ¿sí? 12.000 dividido 1000 millones. Bueno. Podemos hacer simplificación. Entonces va a quedar 12 dividido 1 millón. Entonces dividido 1 millón segundos. Bueno. Segundos. Bueno. Vamos a ponerlo abajo. Bueno. Y entonces es 12 dividido 1 millón segundos. Eso son 12 microsegundos. O sea... Bueno. ¿Obtuvieron lo mismo? No sé, hicieron las cuentas ustedes con calculadora, o llegaron al mismo resultado. A ver, pongan en el chat. Bueno, ahí están diciendo a otros alumnos que llegaron al mismo resultado. Bien. Ahora vamos a reemplazar el valor del R sobre R en la ecuación, digamos. O sea que tenemos... Bien, entonces esto va a ser igual. Vamos a reemplazar A por 12 microsegundos dividido RTT. Digan en el chat cuánto es RTT. Dividido RTT más... ¿Cuánto es el valor de RTT? Bueno, más 12 microsegundos. Ahí dice alguien 0,03. A ver, el RTT dice que es 3 milisegundos, claro. Son 30 milisegundos. Entonces, es 30 milisegundos, entonces son 0,03 microsegundos. Perdón. Dijimos que el RTT era 30 milisegundos. Entonces es 30.000 microsegundos, ¿sí? Es 30.000, pero hay que multiplicar. Si tenemos un microsegundo, un milisegundo, entonces va a ser 1000 microsegundos. Entonces son 30.000 microsegundos el RTT. Entonces son 30.000 microsegundos. Bueno, entonces esto va a ser igual
a ser igual a K por 12 dividido 30.012. Bueno, y esto tiene que ser mayor o igual que este valor, K por 12 dividido 30.012, tiene que ser mayor o igual que 0,98. Bueno, supongamos que fuera igual a 0,98. Entonces podemos despejar el K, digamos. Si esto fuera igual a 0,98, podemos despejar el K. Entonces, K, a ver, pongan en el chat cuánto sería el K. Ahí pregunta uno, ¿por qué son 30.000 microsegundos? Porque son 30 milisegundos. Entonces, 30 milisegundos, o sea, un milisegundo son 1000 microsegundos. Por lo tanto, 30 milisegundos son 30.000 microsegundos. ¿Ok? Bueno. Bien, entonces acá el K. Bueno, a un alumno hizo la cuenta y le dio 2.859. O sea, el K vendría a ser, a ver, yo también voy a hacer la cuenta. El K vendría a ser 0,98 por 30.000 dividido 30.012 dividido 12. Bueno, a ver, voy a hacer yo también la cuenta, a ver cuánto me da. 0,98 por 30.000. Dividido 12. 2.400, ahí me da 2.450. O sea, bien, acá algunos alumnos dicen que sí, que también le da, bien, hay unos cuantos que le das 1.450. O sea que Pereira tendrías que revisar un poquito, te dio una cifra no demasiado lejos, pero te dio diferente, te dio 2.859. Tendrías que chequear las cuentas un poquito, digamos, Pereira. A los demás dice que le dio lo mismo. O sea, para que la eficiencia sea mayor a 0,98, tendría que ser K mayor o igual a 2.480, 2.450. ¿Sí? O sea, K. O sea, eso, ese K da si la eficiencia es de 0,98, pero como pide eficiencia más grande, entonces K tiene que ser más grande, digamos. ¿Sí? Tiene que ser mayor o igual. ¿Sí? O sea, K tiene que ser mayor o igual de 2.450. Bueno, a ver, acá hay algunas preguntas que están haciendo. Si nos da un resultado en decimales en la ventana, ¿lo dejamos así exacto o redondeamos para arriba? Ah, claro, porque le dio 2.450,98. Sí, ahí pueden decir 2.451. O sea, puede ser, 2.451. Total, está demasiado cerca. Pueden redondear, digamos. O sea, si con 2.450,98 tienen eso, con 2.451 también van a obtener una eficiencia mayor a 0,98. ¿Sí? Porque el ejercicio pregunta ¿cuán grande tendría que ser el tamaño de la ventana para que la utilización del canal sea mayor a eso? Claro, tiene que ser entonces el tamaño de la ventana mayor o igual
que 2451. Bien. Bueno. En realidad, yo no puedo decir, porque uno dice K mayor o igual que 2451. En realidad, si uno dice eso, infinito también podría ser un resultado o algo cercano a infinito, y ahí la cosa se nos va al diablo, digamos, ¿sí? Hay que tener un poco de cuidado, ¿sí? Yo diría K, con K 2451 se logra la meta, la eficiencia mayor a la requerida, ¿sí? Ay, porque si no, si uno dice mayor o igual, puede tomar un valor que sea demasiado grande y que sea más grande que la capacidad de la red, ¿sí? Y ese resultado también va a estar mal. Uno puede hacer la ventana más grande que la capacidad de la red. O sea, más grande lo que quiero decir con capacidad de la red es la tasa de transferencia que aguanta la red. ¿Sí? O sea, yo no puedo hacer el tamaño de la ventana tan grande que no pueda mandar esa cantidad de paquetes en un RTT. O sea, si el tamaño de la ventana es tan grande que no puedo mandarla en una ráfaga, esos paquetes en un RTT, eso quiere decir que es demasiado. Bueno, digo, en un RTT más tamaño de un segmento, ¿no? Si no puedo mandar en eso, quiere decir que se me pasó la mano, digamos, ¿sí? O sea que yo pondría, si no va a tener que chequear, si no va a tener que hacer otra cuenta, va a tener que hacer otra cuenta y encontrar el límite superior. O sea, es como que es un intervalo, no es de 2451 a infinito, ¿sí? Es un intervalo que es de 2451 a la capacidad de la red, ¿sí? Pero el ejercicio no está pidiendo cuál es la capacidad de la red, el ejercicio está pidiendo que me den un tamaño de ventana que sea suficiente, no me está pidiendo, ¿sí? El problema, por ejemplo, el alumno que dio un número más grande, hubo un alumno que dio un número 2859. El problema con 2859 es que yo no sé si se me pasó la mano, ¿sí? Porque la capacidad, o sea, fíjense, con 2451 estoy usando la red en un 98%, casi a full, ¿sí? Es probable que con 2859 ahí se me vaya el diablo, o sea, no sea un valor que no sea viable, digamos. Es probable que 2859 es un porcentaje mucho mayor al 0,98, ¿sí? Y yo no puedo usar el canal en una capacidad mayor a 98. Mayor a 1, digo. No puedo usar el canal con una eficiencia mayor que 1, ¿sí? Entonces, yo pondría el 2451. Con eso estoy seguro de que está bien, ¿sí? Con el otro número que dio el otro alumno, 2859, es probable que la respuesta esté mal, ¿sí? Porque si ya con 2451 estoy usando el 98%, es muy probable que con el 2859 me pase, ¿sí? No sé si están entendiendo eso, digamos. Bueno, ok. A ver, creo que pusieron otra pregunta interesante. No, acá creo que había un alumno que decía si convenía redondear para arriba. La misma respuesta, si redondeo para arriba, lo más probable es que me pase. Porque el siguiente número en potencia de 2 sería 4098, entonces me pasaría, no puedo redondear para arriba, ¿sí? O sea, la respuesta es no, no se puede redondear en potencia de 2 para arriba. Y si redondeo para abajo, me daría 2048, pero ahí ya no usaría el canal en 0,98, utilizaría el canal
un poco menos, capaz que sería 0,9, entre 0,9 y 0,95, probablemente. Entonces, sí, en la práctica uno suele trabajar con potencias de 2, porque es fácil manipular potencias de 2 o definir campos de una cierta cantidad de bits o cosas por el estilo, pero en este caso, para este ejercicio, yo pondría la respuesta 2451. Bien, bueno, pasemos entonces al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio donde hay que usar todos los protocolos que vimos para control de flujos, digamos. Entonces tenemos segmentos de 10.000 bits, son enviados por un canal que opera 10 megabits por segundo, usando un satélite geoestacionario, cuyo tiempo de propagación desde la Tierra es 270 milisegundos. Las condiciones de recepción son siempre enviadas a caballito en los segmentos. Los encabezados son muy cortos. Tenemos números de secuencia de 8 bits. ¿Cuál es la utilización máxima del canal para parada y espera, retroceso n y repetición selectiva? Entonces, fíjense que acá los segmentos son todos del mismo tamaño. El tiempo de propagación, bueno, en un sentido es 270 milisegundos, o sea que el tiempo de propagación no cambia. Y la tasa de transferencia, bueno, de 10 megabits por segundo. Bueno, entonces tenemos todos los... cumplimos, además es un satélite, o sea que está conectado directamente el satélite con la máquina. Entonces acá tenemos, justo se dan todas las condiciones para usar la, la, la fórmula, digamos, de utilización del canal, ¿sí? O sea que la fórmula de utilización del canal, ya dijimos que era, la escribimos en el ejercicio anterior, o sea que va a ser esa, solo que lo que hay que determinar es el K, ¿sí? Para parada y espera, ¿cuánto era K? Para parada y espera. Pongan en el chat. K va a ser igual a, para parada y espera, ¿cuánto tiene que ser el K? Pueden escribir en el chat, ¿sí? Bueno, tenemos un espacio de 8 bits de números de secuencia. O sea que 8 bits de número de secuencia, de espacio de secuencia. Eso quiere decir que max sec va a ser igual a 255. Porque los números de secuencia comienzan en 0. ¿Cómo es la fórmula de utilización del canal con parada y espera? Era prácticamente igual a la que tenemos, solo que el K, ¿cuánto tiene que valer? Cuando es parada y espera, ¿cuánto vale el K? Acuérdense que era parada y espera. Yo envío un segmento y me quedo esperando por el ACK. No solamente envío un segmento, no hago más nada. Me quedo esperando por el ACK y cuando llegue el ACK mando el siguiente segmento y así. Y así sucesivamente. Eso era parada y espera. Entonces, ¿cuánto tiene que ser el K? O sea, el K es la cantidad de segmentos que uno manda en una ráfaga, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiene que ser el K en parada, en parada y espera? Pónganlo en el chat, ¿sí? Uno tiene que ser, claro. Entonces, para parada y espera, K es igual a 1. Bien. Para
retroceso n, ¿cuánto tiene que ser el K? El mejor K posible, ¿sí? O sea, porque ¿cuál sería el K, el mejor K posible que puedo elegir para el retroceso n? ¿Sí? Eso está en el teórico, digamos. ¿Sí? K va a ser igual a ¿cuánto? 255. Bueno. De acuerdo. De acuerdo. En realidad tiene que ser el K es max sec menos 1. Eso tiene que ser el K con retroceso n. O sea que tiene que ser igual a 255 menos 1. Es igual a 254. Bueno. Y para repetición selectiva, ¿cuánto tiene que ser el K? ¿El K cuánto tiene que valer? 128, bien. ¿Y cómo sale ese número? Bueno, sale de la siguiente forma. Es max sec más 1 sobre 2. Entonces, K es igual a max sec más 1 dividido 2. Y esto va a ser igual a 256 dividido 2. Bueno. Es igual a 128. O sea que está bien DOFO el valor. 128. Bueno, ahí tanto en el Tannenbaum como en el libro de Kurose, da un ejemplo para justificar por qué tiene que ser eso, por qué no puede ser el K 255 en repetición selectiva, por ejemplo. ¿Por qué tiene que cumplirse un valor como este? ¿Sí? Justo hay un ejemplo donde se rompe, digamos, o se le da, creo, si no me equivoco, le daba el mismo tamaño de ventana al emisor que al receptor, ¿sí? Y ese ejemplo funcionaba mal, no era adecuado, o sea, da justo un ejemplo donde muestra que las cosas andan mal cuando tomo un tamaño de ventana que es demasiado grande, digamos. Para repetición selectiva, el tamaño de ventana del receptor es max sec menos 1, la del receptor. Dividido 2, max sec más 1 dividido 2, que es 128. A ver, claro, la ventana del emisor, 128. Claro, la ventana del emisor tiene que ser 128. Para repetición selectiva. Y el receptor también tiene una ventana y la idea es que el receptor tiene que poder guardar en esa ventana todos los segmentos de una ráfaga si llega a ser necesario, por ejemplo. Entonces, ¿cuál sería el peor caso? El peor caso sería que yo mando todos los segmentos y el primero se pierde. Entonces quiere decir que tengo que almacenar todos menos el primero, ¿sí? Entonces eso me obliga a almacenar todos los de la ventana del emisor menos 1. Entonces sugiere que la ventana del receptor sea del mismo tamaño que la ventana del emisor. Eso es lo que preguntaba un alumno, si la ventana del emisor es la misma, el tamaño, ¿no? De la ventana del emisor es igual a la ventana del receptor.
Y ahí está la justificación de por qué tienen que tener el mismo tamaño, ¿sí? Porque el emisor puede haber mandado una ventana entera y se perdió el primero y entonces el receptor tiene que almacenar todos los otros. Y no los va a poder entregar hasta que no reciba la primera, ¿sí? Entonces, eso me obliga a que tengan el mismo tamaño de ventana. Ah, en la filmina dice que el retroceso n debe ser el k menor que maxsec. Ah, bueno, pensaba que era k maxsec menos 1. Bien, si es cierto, entonces k tiene que ser maxsec y entonces sería 255. Bueno, si la filmina dice eso, entonces el valor es 255. Bien, si es así es 255. Ese era un detalle que no me acordaba. Bien, bien. Entonces ahí corregí, 255 en lugar de 254. Bueno, entonces ahora hay que reemplazar los valores, digamos, hay que reemplazar. O sea, tenemos que L sobre R es 10.000 bits dividido 10.000 bits por segundo, ¿sí? O sea que L sobre R va a ser eso. Estoy reemplazando los valores, 10.000 por... eh, Profe, sí, sí, ¿cuánto es el max? O sea, acá dice el tamaño de la ventana emisora no puede superar maxsec cuando hay maxsec más uno números de secuencia. claro, lo que pasa es que son 256 números de secuencia. Ah, Entonces, 256. Ah, bien, entonces. porque es un espacio de 8 bits, entonces son 256 números de secuencia, entonces maxsec es 255. Bien. Bien, entonces L sobre R es eso. El RTT, acá da el tiempo de propagación en un sentido, pero el RTT es en los dos sentidos. O sea que RTT tiene que ser en los dos sentidos, entonces el doble, 540 milisegundos. Entonces poniendo todo eso en la cuenta, opa, poniendo todo eso en la cuenta, así que tenemos bueno, vamos a hacer la cuenta, este K lo podemos sacar, vamos a hacer la cuenta esa, lo que me interesa saber cuánto vale eso. Esto va a ser igual a, bien, 10.000, va a ser un milisegundo dividido 540 más L sobre R, o sea que 541. 541, opa, 541. O sea que va a dar 1 sobre 541. Bien, entonces ahora sí podemos hacer las cuentas. En realidad que tenemos K por L sobre R, vamos a poner así, pongamos bien, K por L sobre R. Uy, ¿por qué lo escriben? Ah, sí, está bien, K por L sobre R va a ser igual a K sobre 541. Bueno, entonces ahora sí podemos decir la eficiencia. Para paredes de espera, 1 dividido 541, eso da, o sea, paredes de espera va a ser 1 dividido 541, y eso va a dar 0,0018, bueno, 0,0018 es igual a, lo ponemos en porcentaje, 0,18%, bueno, eso da para parada y espera. Si usamos retroceso n, entonces vamos a tener que dividir 255 dividido 541, y eso va a dar, a ver, 0,47.
que va a dar 47% de eficiencia. Ahí ustedes ya comienzan a darse cuenta que cómo aumenta la eficiencia si utilizamos retroceso n. De una eficiencia inferior al 1% pasamos a una eficiencia del 47%. O sea que es mucho lo que se gana con retroceso n. Bueno, y si utilizamos repetición selectiva, bueno, vamos a tener 128 dividido 541, que va a ser 0,236. Así que vamos a tener un 23,6% de eficiencia. O sea, repetición selectiva tiene menor eficiencia del canal, pero cuando ocurren errores o pérdidas de segmentos, se comporta mucho mejor que el retroceso n, ¿sí? O sea que a pesar de que la eficiencia máxima de repetición selectiva es menor, en redes que cometen errores o pierden segmentos, conviene esa repetición selectiva, digamos. Bueno. ¿Todo claro? ¿No hay ninguna pregunta? Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno. Entonces el siguiente ejercicio dice, suponer que hay una conexión TCP entre un emisor y un receptor. Asumir que en un momento dado el receptor anuncia un tamaño de ventana de 816 kibibytes. Explicar cómo expresa TCP esta situación en los campos de su encabezado. ¿Qué campos se usan y qué valores tendrían? Bueno. Pues fíjense que el campo de tamaño de ventana acepta hasta 64 kibibytes. Así que con el campo de tamaño de ventana no alcanza, digamos. Bueno, es aproximadamente, ¿sí? Es casi, bueno. Bueno. No, debe ser, a ver, este 16 bits, sí, debe ser 64 kibibytes. Porque 64 es 2 a la 8, 2 a la 6, y un kibibyte es 2 a la 10, o sea que sería 2. Sí, acepta hasta eso. El tamaño de ventana en TCP acepta 64, ¿sí? Y acá el ejercicio dice que yo necesito de 816, ¿sí? Pero necesito 816 kibibytes, que es mucho más, ¿sí? Bueno, si ustedes vieron los complementos de capa de transporte, hay una filmina que dice que TCP permite usar lo que se llama escala de ventana. Y escala de ventana es un valor, digamos, el valor máximo de escala de ventana es 14. O sea, quiere decir que, o sea, escala de ventana, o sea, que hay que usar, como esto es mayor que 64, hay que usar opción de escala de ventana. Para que tengan ustedes una idea, la escala de ventana, el valor máximo de escala de ventana es de 14. Entonces, si tenemos el tamaño de ventana máximo y la escala de ventana máxima, ¿qué tamaño va a tener la ventana del receptor? O sea, si tenemos ventana de tamaño máximo y escala
de ventana máxima. Entonces la ventana, en ese caso, va a ser de 2 a la 16 por 2 a la 14. Que va a dar 2 a la 30, digamos. Y 2 a la 30, esto es lo mismo que decir podemos decir 1024, gigabyte, 1024, perdón, 1024 gigabyte, 2 a la 30 es 1000 millones. Vamos a ponerlo, vamos a poner 1024 al cuadrado por 2. Por 1024 al cuadrado, o sea, 1024 al cuadrado me da 1.048, 1.048, 576 gigabytes. Pero fíjense ustedes, esto es el tamaño máximo de ventana que acepta TCP, o sea que no puedo tener una ventana más grande que esto en TCP. Cuando uno utiliza escala de ventana al máximo y utiliza tamaño de ventana, el campo de tamaño de ventana al máximo. O sea que comparen el máximo que me permite usando la escala de ventana, que es 1.000.000, bueno, 1.000.000 y pico kilobytes, con los 64 kilobytes si solo utilizo el tamaño de ventana, digamos, y no uso escala de ventana. Se dan cuenta que esto permite 2 a la 30 es como decir un gigabyte. O sea que es casi 10.000 millones de bits. Es casi como decir 10.000 millones de bits, ¿sí? O sea que es como si yo pudiera mandar en un RTT 10.000 millones de bits, ¿sí? Es una bestialidad, ¿no? O sea, TCP aguanta hasta 10.000 millones de bits, ¿sí? Fíjense ustedes tienen conexiones que funcionan a 100 megabits, más o menos. 100 millones, ¿no? 100 millones de bits. Y la capacidad o sea, ustedes en su casa, si usan fibra óptica, 100 millones de bits. Y TCP permite 100 veces esa cantidad, bueno, por RTT, digamos. ¿Sí? Y la escala de ventana especificada en la filmina de los complementos, digamos, sobre control de flujo, digamos. Y de control de congestión. Hay una parte que es complementos de control de flujo y control de congestión. Ahí explica la escala de ventana. Claro, en el header de TCP hay un campo de opciones. La escala de ventana es una opción, ¿sí? Pero no necesitan saber cómo se rellena ese campo. O sea, el que quiera puede verlo. O sea, hay un documento que se llama el RFC 1323 que especifica mucho más detalle. O sea, el que tenga interés puede ver en más detalle el RFC 1323. Ahí especifican mucho más detalles, ¿sí? Esto de escala de ventana. Pero no necesitamos, yo no estoy pidiendo tanto, ¿sí? Lo que yo quiero es que ustedes digan con qué tamaño de ventana y con qué escala de ventana logramos 816 kilobytes. O sea, con qué tamaño de ventana y con qué escala de ventana logramos 816 kilobytes. Eso es lo que tiene que contestar en el ejercicio, ¿sí? Bueno.
Entonces, bueno, se lo puede atacar más de una forma. La idea es que uno tiene 816 kilobytes es igual a 816 por 1024 bytes. Bueno. Uno si quiere puede decir 816, podría descomponer 816 si quisiera también. 816 es igual, por ejemplo, si lo divido por... Fíjense, si 816 lo divido por 16, o sea, ¿cuál es la mayor potencia de 2 de 816? Es 16, ¿sí? O sea, 800, esto va a ser igual a, fíjense ustedes, 51 por 16 por 1024. Fíjense que uno se da cuenta, si ajusta un poco los números, se da cuenta que es 51 kilobytes, porque 51 por 1024 es 51 kilobytes, por 16. Vamos a poner el 16 adelante. 16 por 51 kilobytes. Esto, si uno quiere, puede expresarlo. O sea que es una descomposición, ¿sí? En factores primos, pero no es una descomposición completa en factores primos. Consideré cuál es el mayor exponente de 2 que divide 8 a 16 y me dio que es 16, ¿sí? Entonces queda 51 por 16 es 816. Por 1024, bueno. Bien, entonces, si yo junto el 51 con el 1024, me da 51 kilobytes. Pero 16 por 51 kilobytes. Eso es lo mismo que 2 a la 4 por 51 kilobytes. Entonces ahí ya podemos contestar la pregunta, porque tenemos, si fijamos tamaño de ventana, de 51 kilobytes y escala de ventana de 4, entonces tenemos los 816 kilobytes que necesitábamos. Bueno, o sea que es un pequeño truco, digamos, ¿sí? El factor de escala de ventana generalmente se fija al crear una conexión, ¿sí? Se negocia al crear una conexión, o sea que la idea es que cuando se establece una conexión, el emisor y el receptor van a indicar escala de ventana, digamos. O sea que al comienzo, antes de comenzar a operar, digamos, al momento de crear la conexión, se deciden los tamaños de escala de ventana, ¿sí? Y eso se pone en un campo de opciones del encabezado. Por ejemplo, acuérdense ustedes que nosotros para establecer una conexión mandábamos un segmento con el campo sin fijado en 1, ¿sí? Bueno, en ese segmento, que
tiene el campo sin fijado en 1, vamos a tener que poner en un campo de opciones de escala de ventana. En este caso tendría que ser de 4, porque queremos tamaño de ventana 816. ¿Sí? Entonces, de esa manera se fija la escala de ventana. Antes de comenzar a enviar segmentos de datos, se fija la escala de ventana, digamos. Acá dice cómo o sea, 816 kibibytes es 816 por 1024 bytes. ¿Sí? Entonces, si yo divido, yo digo, bueno, ¿cuál es el exponente de 2 más grande de 816? Es 4, porque es 2 a la 4, que es 16. ¿Sí? Bueno. O sea que yo hago ese truco, porque yo sé que me quedan dos valores. Me queda 51 por... me queda, si yo muevo el 51 a la derecha, me queda 51 por 1024, y entonces ese es un tamaño menor al tamaño de ventana, el tamaño máximo de ventana, ¿sí? Entonces un valor viable, 51 por 1024 es un tamaño viable para el tamaño de ventana. Y 16 es viable para definir la escala de ventana, que es 4, ¿sí? O sea que ese es el truco, digamos, para obtener las dos cosas, la escala de ventana y el tamaño de ventana. Bueno. Ahora hagamos, bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero eso sería este ejercicio. Podemos pasar a uno de control de congestión. Voy a pegar acá. Entonces, acá usamos arranque lento. Considera el efecto de usar arranque lento en una línea de 10 milisegundos de tiempo, de ronda, y no hay congestión. La ventana receptora es de 24 kibibytes. El tamaño del segmento máximo es de 2 kibibytes. ¿Cuánto toma antes que la primera ventana llena pueda ser enviada? Bueno, ¿qué quiere decir la primera ventana llena? La primera ventana llena va a ser de 24 kibibytes, ¿sí? Esa ventana llena es 24 kibibytes. O sea que la pregunta es, ¿cuánto tiempo hay que esperar hasta que comience a ser enviada esa ventana, ¿sí? ¿Cuánto tiempo esperar hasta que se comience a mandar ventana llena de 2024 kibibytes? Eso es lo que pregunta el ejercicio, digamos. Ahí lo estoy poniendo, lo estoy expresando de una forma más breve, digamos. Si quieren pueden decir en milisegundos. ¿Cuánto tiempo en milisegundos? En milisegundos, esperar hasta que, bueno. O sea que lo que hay que contestar es eso, digamos, ¿sí? Le estoy parafraseando lo que dice el ejercicio. Bueno. Entonces, fíjense, comienza con arranque lento. Después dice el tamaño del segmento máximo es de 2 kibibytes. Eso quiere decir que en la primera ronda yo voy a mandar ¿cuántos kibibytes? En la primera ronda, el arranque lento. ¿Cuánto manda? La primera vez. Pongan en el chat. Claro, 2 kibibytes, perfecto. Primera ronda, 2 kibibytes. Bueno, 2 kibibytes. Segunda ronda, ¿cuánto manda en la segunda ronda? Pongan en el chat. Perfecto, 4 kibibytes, de acuerdo. De acuerdo, Gramajo. 4 kibibytes. 4 kibibytes. Tercera ronda. ¿Cuánto es tercera ronda? A ver, pongan en el chat. A ver si están entendiendo las cosas. O sea, en la primera ronda es un segmento de tamaño máximo. En la segunda ronda, 2 segmentos de tamaño máximo. En la tercera ronda, 3 segmentos de tamaño máximo.
Bueno, 8 kibibytes. Perfecto, 8 kibibytes. Bueno, y así seguimos, cuarta ronda. 16 kibibytes. Quinta ronda. ¿Cuánto es la quinta ronda? A ver, pongan en el chat. No, 16 es en la cuarta. Ahí puso uno. En la cuarta ronda es 16. Claro. En teoría sería 32, pero 32 supera la ventana del receptor. Y dice que no se puede superar la ventana del receptor, ¿sí? Que es 24. Entonces no queda otra que mandar 24 kibibytes en la quinta ronda, digamos. Nunca se puede superar la capacidad del receptor. Bueno. Entonces dice que una ronda es de 10 microsegundos. Una ronda, milisegundos, perdón. Una ronda es igual a 10 milisegundos, ya lo hice en el enunciado del ejercicio. ¿Cuántos milisegundos hay que esperar antes de comenzar a mandar los 24 kibibytes? A ver, pongan en el chat. Ahí dicen 50. A ver, mando la primera, mando la son 10. Mando la segunda, 20. Mando la tercera. En realidad mando la primera, comienzo a mandar la segunda en los primeros 10. Cuando pasaron 10, mando la segunda. Cuando pasaron 20, mando la tercera. Cuando pasaron 30, mando la cuarta. Cuando pasaron 40, ahí recién mando la quinta. La respuesta es 40. ¿Sí? Cuando pasaron 40, mando 24. O sea, varios contestando 50, pero si se fijan con cuidado, es 40. ¿Por qué? Porque los primeros 10, cuando pasaron 10, mando la segunda. ¿Sí? Cuando pasaron 20, mando la tercera. Cuando pasaron 30, mando la cuarta. Y recién cuando pasaron 40, comienzo a mandar la quinta. ¿Sí? O sea que es 40. ¿Sí? O sea, la respuesta al ejercicio es 40 milisegundos. La respuesta es 40 milisegundos. Bueno. Ahora hagamos otro ejercicio de control de congestión. Si entendieron este y no tienen ninguna pregunta, pasamos al siguiente. Bien. Entonces, suponga que la ventana de congestión de TCP es fijada en 18 kibibytes y que ocurre una expiración de temporizador. ¿Cuán grande va a ser la ventana si las siguientes 4 ráfagas de transmisiones son todas exitosas? Asumir el tamaño máximo de 1 kilobyte. Acá asumir que se usa TCP Talor. En realidad no está diciendo si se usa Taloe, si se usa Reno, no está diciendo, pero lo que dice es que ocurre una expiración de temporizador, que la ventana de congestión es fijada a 18, o sea, llega a 18 y ocurre una expiración de temporizador. ¿Sí? Entonces, ese 18 no es una potencia de 2, ¿no? O sea, que arranque lento, no creo que esté usando arranque lento, porque arranque lento... O sea, suponemos que tamaño tenemos ventana del receptor enorme, que no tenemos que preocuparnos por la ventana del receptor, ¿sí? Que es muchísimo mayor que esos 18. Sabemos que la ventana del receptor es enorme, que no nos tenemos que preocupar. Bueno. Entonces, y si ocurre un timeout a los 18 kibibytes, eso quiere decir que no estamos usando arranque lento, ¿sí? No estamos usando arranque lento, o sea... A ver, vamos a... O sea, en realidad el ejercicio tiene una parte, hay que descubrir qué protocolo estamos hablando, ¿no?
descubrir qué protocolo estamos hablando. Entonces, si tenemos ventana de receptor muy grande, puede ser máxima, lo que ustedes quieran, pero muy grande, puede ser máxima escala de ventana y máximo tamaño de ventana, no sé, como para no preocuparlos. Entonces, la ventana de congestión, entonces, no puede ocurrir un timeout a los 18, no puede ocurrir, en principio, no puede ocurrir un timeout a los 18 con arranque lento. Recuerde que arranque lento daba una potencia de 2, ¿sí? Si no había problema con la ventana del receptor, daba una potencia de 2, ¿sí? O sea que, entonces no puede ocurrir un timeout a los 18 kilobytes con arranque lento. Luego, va a tener que ser un protocolo de los otros, que son más. Luego, va a tener que ser o Taloe, o si no, Reno. ¿Sí? Que son protocolos que estudiamos que venían después de arranque lento. Bien, acá una pregunta, pero bueno, eso había llegado hasta 18 y ocurre un timeout. Entonces, si uno utiliza Taloe, tiene que recortar la ventana de congestión a la mitad, bajar el umbral a la mitad y comenzar el arranque lento de nuevo. ¿Sí? Así que con Taloe, acuérdense cómo era. A ver, ¿cuál va a ser el valor del umbral en Taloe? A ver, pongan en el chat. Valor del umbral va a ser igual a ¿cuánto? En Taloe. A ver, pongan en el chat. Pongan un número, digamos. 18 sobre 2, perfecto. 18 dividido 2, que es igual a 9. Bueno, son 9 kilobytes. ¿Sí? Y dice el ejercicio que las 4 ráfagas son exitosas. O sea, las 4 ráfagas después del timeout son exitosas. Y el tamaño del segmento es 1 kilobyte. Entonces tenemos la primera ronda. Ronda 1, ¿cuánto se manda? Pongan en el chat. Ronda 2. Ronda 3. Ronda 4. ¿Cuánto se manda en la ronda 1? Tamaño de segmento máximo es de 1 kilobyte. ¿Cuánto se manda en la ronda 1? Entonces, pongan en el chat. 1 kilobyte, perfecto, de acuerdo. Ahí, Gramajo, tenés que poner B mayúscula porque B minúscula significa bit, ¿sí? Es un detalle acordarse, ¿sí? Si quieren decir bytes, hay que usar la B mayúscula, no la B minúscula. Bueno. Bien, entonces, primera ráfaga, entonces va a ser 1 kilobyte. Okay. Segunda ráfaga, fíjense que usaban arranque lento, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la segunda ráfaga? Pongan en el chat. 2, perfecto. 2 segmentos de tamaño máximo. 2 kilobytes. Bueno. La tercera va a ser 4 porque hay que duplicar. Y la cuarta va a ser 8. Y la pregunta del ejercicio es, ¿cuán grande va a ser la ventana si las siguientes 4 ráfagas son exitosas? Entonces la respuesta es 8. ¿Sí? En la ronda, al finalizar, si la ronda 4 es exitosa, la ventana de congestión va a ser igual a 8. Esa es la respuesta al ejercicio. Entonces acá, digamos, este ejercicio, la parte difícil de este ejercicio, no digo la parte, no sé si es difícil, pero la parte que complica más
es darse cuenta que hay que usar TCP Taloe, digamos, ¿sí? Entonces no dice nada del protocolo, pero hay que darse cuenta que hay que usar, digo, hay que darse cuenta que no se puede usar arranque lento, ¿sí? Eso. Si se hubiera usado Reno, si hubiéramos asumido Reno en lugar de Taloe, si hubiéramos asumido... Ay, ¿qué estoy haciendo acá? Ah, bien, perfecto. Lo que pasa es que copié mal el ejercicio donde no debe ser, lo copié, lo voy a mandar para abajo. Ah, no, está bien, a ver. No, estoy diciendo Macana, está bien, perfecto, bien. Pero si yo hubiera usado Reno, por ejemplo, si hubiera usado Reno, si hubiera usado Reno, el resultado hubiera sido diferente, ¿sí? Bueno, si hubiera usado Reno, hubiera recortado el umbral a la mitad, hubiera terminado hubiera comenzado la ventana de congestión en el umbral, que es 9, y después hubiera mandado, digamos, a partir del umbral. O sea, 9, 10, 11, 2, 9, 10, 11, 12. Si no me equivoco, 12 kibibytes es la respuesta. Pero eso hay que chequearlo, ¿sí? Creo que es eso. En todo caso, chequeen ustedes. Hay uno que dice, ¿son 13 kibibytes? Me da la sensación que son 12, ¿sí? Porque dice 4 ráfagas y va con incrementos aditivos. Y la primera es 9, la primera creo que es 9. O sea, la duda mía es si la primera es 9. Es una cosa a chequear, ¿sí? Si la primera es 9, la segunda va a ser 10, la tercera va a ser 11 y la cuarta va a ser 12. Entonces, daría 12 con Reno, ¿sí? Pero es un detallito a chequear, ¿sí? ¿Ok? Hay que chequear, es un detallito que hay que mirar la filmina. Creo que comenzaba la ráfaga con el umbral, ¿sí? No con el umbral más 1. Es un detalle a verificar en la filmina, ¿sí? Bueno, pero entonces, ejercicio, yo le resolví para Taloy, pero hacerlo con Reno, ¿sí? Ejercicio, ¿cuánto les da si usan Reno? ¿Sí? Bien. O va a ser 12 o va a ser 13. Va a ser 12 si se tiene que mandar desde el umbral y va a ser 13 si se tiene que mandar desde el umbral más un kibibyte. ¿Sí? Entonces, bueno, les pido que hagan eso, lo escriban en detalle, digamos, que para ejercitar esto, ¿sí? Pero la respuesta ya está cantada, digamos. Y la explicación también, pero no la voy a escribir, quiero que ustedes lo escriban, ¿sí? Bueno. Bien. Entonces ahora voy a pasar un poco a la parte de capa de... Voy a pasar un poquito a ver un poquito de capa de red, ¿sí? Profe, ¿quiere que corte este video entonces y grabe otro? Ah, bueno, sí, pensaba que no estaba. Sí, sí, perfecto. Dale.